Buenos días, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, licenciado. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, gusto saludarlos. Vamos a iniciar una sesión más de nuestra clase. Voy a pedirles que por favor me dejen su asistencia ahí en el chat y inmediatamente cuando les vuelva a decir sobre su asistencia vuelven a colocarla, por favor, para que nos quede el registro ahí, ¿verdad? En las dos partes que yo les voy a pedir. Entonces hacemos una de entrada, una asistencia de entrada ahí en su chat, por favor. Y luego pues yo les vuelvo a decir cuando tengamos que ingresar nuevamente, cuando tenemos que ingresar la asistencia nuevamente. Vamos a trabajar entonces el día de hoy en lo que es la estadística, que es lo que hemos venido haciendo desde que nos nombraron este curso, ¿verdad? Entonces, en lo que es la estadística inferencial, recuerden que la estadística descriptiva ya la vimos, ya salimos de eso. Voy a pedirle a alguien, por favor, de los que están ahí, compañeros, de los que están ahí, por favor, si me puede ir leyendo. Solo uno, por favor. Sí, gracias, Anderson. Si puede leernos ahí, Anderson. ¿Qué es estadística? La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variabilidades que permiten comprender un fenómeno en particular. La estadística se vale en gran medida de la observación para la recolección de datos que posteriormente serán analizados y comparados a fin de obtener un resultado. Asimismo, la estadística se emplea para estudiar una población o muestra sobre el que se pretende obtener una información en particular. De esta manera se puede ofrecer una solución a un problema o ver cómo ha variado una situación en específico. Se trata de una ciencia que puede ser aplicada más allá de las ciencias, ya que la estadística también es aplicada en diversos estudios en las áreas de las ciencias sociales, ciencias de la salud, economía, negocios y en diversos estudios de tipo gubernamental. El objetivo de la estadística es tanto ofrecer un resultado numérico como exponer de qué manera se está desarrollando una situación en específico. De allí que tras un análisis estadístico se pueda comprender un hecho, tomar decisiones, estudiar problemas sociales, ofrecer datos y soluciones en determinados casos, deducir datos en relación. Se me perdió la pantalla aquí, no sé. Permítame, licenciado. Okay. Ahí estamos, Anderson. Ahí sí. Va. Es una relación entre otros. Ahí termino. Muy bien, gracias, Anderson. Tal como lo leyó Anderson, ahí podemos darnos cuenta entonces, ¿verdad? Que hay ciertas diferencias cuando vimos la estadística descriptiva con la estadística inferencial. En sí, la estadística pues es una rama de la matemática y se le considera como una ciencia aplicada. En sí es una ciencia independientemente de la matemática, independientemente de cualquier otra ciencia, pero se ocupa mucho de la matemática por el conteo numérico, por la organización numérica, aunque también la relacionan con la sociología, porque ustedes saben que la estadística más que todo pues se encarga del estudio de los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales que son estudiados de una de otra manera, que afectan a cierta población. La primera técnica que fue utilizada para el estudio de los fenómenos sociales fue el censo, ya que nos habla, ¿verdad?, que el censo, pues por ahí por el siglo XVIII, siglo XVII, estuvo ligada a las grandes culturas chinas, ¿verdad?, Babilonia, para sacar conclusiones de cierta población que tenía.
El censo, pues, como les decía, es una técnica, es un instrumento que se utiliza en la actualidad, que puedes decir que es un censo estático o un censo continuo. Un censo estático podría ser cuántas personas habían en el 2010 y un evolutivo podría ser cuántas personas hay en el 2021. Ya la diferencia que existía entre el 2010 y 2021, ¿verdad? Se le llama estático en el 2010 y evolutivo en el 2021 si las poblaciones han crecido. Entonces la estadística trata siempre de eso, ¿verdad? De estudiar específicamente fenómenos, como en este caso sería el crecimiento de la población. Puede estudiar fenómenos sociales como la pobreza, la desnutrición, la delincuencia, o fenómenos educativos como la repitencia, la deserción escolar, el uso de la tecnología. ¿Cuántos fenómenos pues no existen? Pero en sí, como les digo, va directamente a eso, considerada como una ciencia. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos en la estadística descriptiva que estadística viene de etimológicamente, o sea, el origen de la palabra estadística es de estado, ¿verdad? Estado, porque fue el estado el primero que utilizaron el uso de la estadística, perdón, el estudio de la estadística fue primero los estados los que se basaron porque querían ver, ¿verdad?, cuánta era la población que tenía, cuánto era la población en edad de niñez, cuánta en edad de jóvenes, cuánto de edad de gente ya adulta, ¿verdad? Y así sucesivamente, pues fueron creando ciertas utilidades, ciertas técnicas, ciertos parámetros para esto, como fue el censo, una encuesta, un cuestionario, una entrevista, y hoy básicamente que son las que más se utilizan para recabar información de acuerdo a la estadística. No sé si alguien más podría, gracias Anderson, no sé si alguien más podría por favor leerme ahí qué son los tipos de estadística. Chicos, Buenos días, Reina. ¿Puedo leer yo? Sí, Dale. Dice tipo de estadística. A continuación se presentan los principales tipos de estadísticas aplicadas en diversos estudios. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva o deductiva permite presentar de manera resumida y organizada los datos numéricos obtenidos tras un estudio o análisis en particular. Su objetivo, por lo tanto, es describir las características principales de los datos reunidos y evitar generalizaciones. Estadística inferencial. La estadística inferencial o inductiva es el estudio que utiliza técnicas a partir de las cuales se obtienen generalizaciones o se toman decisiones en base de una información parcial o completa obtenida mediante técnicas descriptivas. ¿Sigo? sí, por favor, Reina. Su objetivo es extraer conclusiones de utilidad sobre el total de las observaciones posibles basándose en la información obtenida. Estadística aplicada. La estadística aplicada se hace uso de los métodos expuestos anteriormente y permite realizar inferencias a partir de uno o varias muestras de una determinada población como objeto de estudio. De esta manera se pueden ofrecer resultados tanto específicos como generalizados. La estadística aplicada se utiliza en diversas ciencias, como la historia de la economía, la educación o la sociología, para realizar estudios y análisis estadísticos. Estadística matemática. Se trata de estadísticas que arrojan datos aleatorios e inciertos, por ello hace su uso si se trata de la estadística, por ello se hace uso de la teoría de la probabilidad, una rama de las matemáticas que estudia estos casos. Muy bien, gracias, Reina.
Entonces, si nos damos cuenta de lo que nos leía Reina en este momento, tenemos la estadística descriptiva, pues, que también se le conoce como estadística deductiva. Pues recuerden ustedes que la estadística descriptiva estudia una población, utiliza datos, recaba datos, organiza datos para dar conclusiones. La estadística inferencial o inductiva es más concreta, estudia únicamente una muestra, una parte de esa población de la estadística descriptiva. En la estadística inferencial, pues nosotros se toman decisiones, se hacen decisiones de los análisis que ya hicimos en la estadística descriptiva. Y por ende las dos pues son estadísticas aplicadas, ¿verdad? Esta estadística aplicada, pues ustedes saben que se utilizan métodos de manera que podamos generalizar los resultados al momento de poderlos expresar. La estadística aplicada también utiliza diversas ciencias, dice como la historia, la economía, la educación, la sociología para realizar estudios y análisis estadísticos. Me ponían un ejemplo anterior, ¿verdad? El grupo que está anterior a usted, lo que está pasando. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en las estadísticas de lo que nos está sucediendo en la pandemia, el Ministerio de Salud, los médicos piden al gobierno, ¿verdad?, gritos que cierre el país. Y el Ministerio de Economía le dice al gobierno que no lo cierre, ¿verdad? Porque ahí hay pérdidas económicas. Al Ministerio de Economía no le importa, ¿verdad?, las pérdidas humanas que hayan. A ellos les importa, pues, que haya dinero, que la economía esté activa. Y en efecto, pues a todos nos daña el cierre de un país, pero ahí nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que estas son estadísticas aplicadas, pues en el momento que se están dando específicamente, mientras los médicos están temerosos por las cantidades de estadísticas que está arrojando el país, tanto de los contagiados como de las personas infectadas como de los muertos. Ellos piden una solución, sea cerrar el país, mientras que el Ministerio de Economía, ¿verdad?, no le importan esas estadísticas. Ellos lo que quieren es seguir produciendo, pues seguir ingresos. Y ahí podríamos tener un claro ejemplo de esto. Les decía anteriormente, la estadística descriptiva es de una población. Por ejemplo, la estadística descriptiva nos representa a nosotros. La estadística inferencial sería el Congreso, ¿verdad?, que es una muestra de la población a quien nosotros elegimos y quienes toman las decisiones por todos nosotros, ¿verdad? Entonces es importante ponerle atención y hacer las diferencias entonces, que mientras la estadística descriptiva es deductiva, la inferencial es inductiva. Mientras la estadística descriptiva estudia una población, la inferencial estudia una pequeña proporción de esa población que nosotros conocemos en estadística con el nombre de muestra, para dar un parámetro o para dar un estándar, ¿verdad? Un estándar ya prácticamente en la cantidad numérica. Muy bien, gracias, Reina. Vamos a ir con otra persona que me podría leer ahí lo que son probabilidades estadísticas, por favor. Lo voy a leer yo, licenciado. Muy bien, Heidi. Probabilidad estadística. La probabilidad estadística es una forma de medición de la certidumbre que asociada a la observación o ocurrencia de un fenómeno o el hecho de que una característica de un objeto de estudio adopte cierto valor. Se puede simplificar dividiendo el número de ocurrencias en un hecho entre el número total de casos posibles. Muy bien. Me espera ahí un ratito y después continúa, solo para explicarles acá. Lo que les estaba diciendo es la probabilidad estadística. Pues la probabilidad que el Ministerio de Salud Pública propone es que van a ser cantidad, muestrerío, dijera que el diputado, ¿verdad?, a largo plazo, pues. Y el Ministerio de Economía, pues ellos no prevén esas probabilidades, para ellos son nulas, ¿verdad? No importa, porque si ustedes se dan cuenta, hoy todas las personas que mueren en un hospital dicen que mueren de COVID. ¿Cuántos han muerto de COVID exactamente? Estadísticamente no sabemos, pero la probabilidad que tiene el Ministerio de Salud Pública es que esto pues sigue creciendo y cada día crece más y más, pues, sin que esto pueda detenerse. Este fenómeno que nos vino a afectar
y que hoy nosotros ya lo conocemos como pandemia. ¿Puede continuar, por favor, Heidi? La inferencia estadística o estadística inferencial es una parte de la estadística que comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades, hacer inferencias de una población a partir de una pequeña parte de la misma muestra. También permite comparar muestras de diferentes poblaciones. Generalmente comprende las pruebas de estimación puntual o por intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis paramétricas como de la media, diferencias de media, proporciones, etc. Y las no paramétricas como la prueba del chi cuadrado. En la estadística también se realizan análisis de correlación y regresión, series cronológicas, análisis de varianza, etcétera. Gracias, Heidi. Ahí está la otra parte, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la estadística inferencial también habla acá de estas dos palabras claves, análisis de correlación y regresión. Cuando hablamos nosotros de estadística inferencial, entonces lo que queremos es dar conclusiones específicas de un fenómeno que ha sido estudiado. Si fuera en la escuela, por ejemplo, podría ser un fenómeno de repitencia, de deserción escolar, ¿verdad? Si fuera a nivel nacional, podría ser un fenómeno social, como la pandemia, lo que yo les estaba hablando. Podría ser de la pobreza, la desnutrición, la delincuencia, tantos fenómenos sociales que nos afectan. Y esos pues tienen que ser correlativos y de regresión. ¿Para qué? Para seguir hacer series cronológicas. Por ejemplo, si fuera un fenómeno, fuera el fenómeno que estudiáramos, por ejemplo, el nacimiento de las personas. ¿Cuántas personas nacen al día? ¿Cuántas personas nacen en un mes? ¿Cuántas personas nacen en el año? Imagínense usted, esto le llamamos correlación, ¿verdad? Correlación. Y sería una serie cronológica a partir de cuántos éramos en el 2010, cuántos somos en el 2021. Entonces, si damos cuenta ahí, es una serie de correlación que ha ido creciendo, y cronológicamente sería, ¿verdad?, de los hechos que comenzaron a partir del 2010 a las cantidades de personas que están ahora. Imagínense ustedes, los que nacieron en el 2010, en el 2021 van a cumplir 11 años, pero cronológicamente los que nacieron en el 2020 van a cumplir un año, que están dentro de ese proceso. Eso es lo que nos habla la estadística inferencial, a dar hechos concretos, así concretos, de lo que nosotros básicamente podemos estudiar. Muy bien, Heidi, gracias, muy amable. Si otra persona pudiera, por favor, leerme ahí lo que es el planteamiento del problema. Suele iniciarse con el planteamiento de problema. Suele iniciarse con una fijación de objetivos o algunas preguntas como: ¿cuál será la media de esta población respecto a tal característica? ¿Se parecen estas dos poblaciones? ¿Hay algunas relaciones entre? En el planteamiento se definen como precisión la población, las características a estudiar, las variables, etcétera. Se analizan también en este punto los medios de los que se dispone y los procedimientos a seguir. Muy bien, gracias, Luis. Ahí está el planteamiento. Miren lo que nos habla Luis. Pues el planteamiento va casi siempre en base a una pregunta. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar la pandemia, las muestras sería: ¿cuántas personas han muerto de COVID-19 en Guatemala? ¿O cuántas personas han muerto de COVID-19 en el mundo? ¿Verdad? ¿Cuál es la relación que existe entre la pandemia del COVID con la fiebre española, que sería otra? Aunque ustedes saben que en la fiebre española pues murieron 40 millones de personas en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, eso sería un planteamiento del problema, y con su variable. ¿Cuál sería su variable? Sería la característica a estudiar, y la característica a estudiar acá es conocer en realidad cuántas son las personas que han muerto de esta enfermedad, o sea, de esta pandemia, ¿verdad? Ahí tenemos un planteamiento. Tenemos ahora la elaboración de un modelo.
¿Podría leerme ahí, por favor, Luis, si fuera tan amable? La elaboración del modelo. Se establece un modelo teórico de comportamiento de variables de estudio. En ocasiones no es posible diseñar el modelo hasta realizar un estudio previo. Los posibles modelos son distribuciones de probabilidad. Extracción de la muestra. Se usa alguna técnica de muestreo o un diseño experimental para obtener información de una pequeña parte de la población. Muy bien, continúe ahí, Luis. Tratamiento de los datos. En esta fase se eliminan posibles errores, se depura la muestra, se tabulan los datos y se calculan los valores que serán necesarios en pasos posteriores, como la media menstrual, las varianzas muestral, etcétera. Los métodos de esta etapa están definidos por la estadística descriptiva. Estimización de los parámetros. Con determinadas técnicas se realiza una predicción sobre cuáles podrían ser los parámetros de la población. Contraste de hipótesis. Los contrastes de hipótesis son técnicas que permiten simplificar el modelo matemático bajo análisis. Frecuentemente el contraste e hipótesis recurre al uso de estadísticos muestrales. Conclusiones. Se critica el modelo y se hace un balance. Las conclusiones obtenidas en este punto pueden servir para tomar decisiones o hacer predicciones. El estudio puede comenzar de nuevo a partir de este momento, en un proceso cíclico que permite conocer cada vez mejor la población y características de estudio. Muy bien, gracias, Luis. Gracias, muy bien. Entonces, se dieron cuenta ustedes, ¿verdad? La estadística inferencial, pues básicamente tiene, valga la redundancia, tiene como base la estadística descriptiva, donde se ordenan datos. Ustedes se recuerdan cuando hicimos el estudio de las medidas de dispersión, hicimos las medidas de tendencia central y para eso pues tuvimos que obtener datos. Efectivamente, la estadística inferencial hace uso de estos datos, pero ya solo en base de muestras. ¿Para qué? Para dar conclusiones, para hacer un análisis profundo de la situación. Por eso les decía que siempre la estadística va enfocada al estudio de los fenómenos sociales. En el caso de nosotros, que es una estadística educativa, va enfocada pues prácticamente en base a los problemas educativos, a los problemas que afectan la educación en Guatemala. Miren ahora, por ejemplo, ustedes el gran problema que tenemos, pues que efectivamente no se sabe, la verdad no se sabe cómo vamos a terminar el año, cómo van a ser las clases en el nivel primario, preprimario, básico, diversificado, universitario. Efectivamente no se sabe, pero preocupa mucho en el caso del sector oficial, porque miren ustedes que, por ejemplo, en el sector oficial se están lavando las manos. Por ejemplo, los supervisores no quieren tomar la responsabilidad, quieren que los maestros tomen la responsabilidad y que el maestro sea quien tenga la responsabilidad si los alumnos llegan o no llegan al centro educativo. Es lavarse las manos. Acá el padre de familia está jugando un papel muy importante. Al final podremos decir si en una muestral de estadística, si lo que se decidió fue bueno, si lo que se decidió fue malo, prácticamente porque, como les digo, también el gobierno está lavándose las manos. Acá lo que procede es que todo estudiante tenga su computadora y tenga su wifi, al menos en el momento que se tiene que conectar para poder trabajar. Pero imagínense ustedes acá, hay gente que tiene teléfonos y dice que no tiene teléfonos y efectivamente hay gente que no tiene los teléfonos ni mucho menos tiene las redes para poderlos trabajar. Entonces, este va a ser un problema grande y por eso ellos se han inventado la palabra híbrido, ¿verdad? Híbrido, que quiere decir que se puede trabajar de forma a distancia y de forma presencial, que no tiene ningún sentido. O sea, ¿verdad? El gobierno prácticamente acá al ver los parámetros, a ver la cantidad de estimación
o el contraste que se está dando, ¿verdad? Ellos se están lavando la mano y dicen, bueno, nosotros no vamos a asumir eso, que lo asuma el padre de familia. ¿Cómo lo va a asumir el padre de familia, compañeros? Si todos sabemos que hay padres de familia que no tienen trabajo, ¿verdad? Que perdieron su trabajo por la pandemia. Hay padres de familia pues que están haciendo un esfuerzo para que su hijo tenga tal vez 10 quetzales de internet y con esto, ¿verdad? Que es tan absurdo, pues que hay colegios, por ejemplo, que les piden a los niños, ¿verdad? Que estén con su uniforme recibiendo las clases presenciales, que solo se da en Guatemala. De verdad, esto es triste, pues, y llora sangre, porque mientras hay unos padres que no pueden, por ejemplo, los dueños de colegios están haciendo su agosto, ¿verdad? Están haciendo su dinero. Hay colegios que ya lograron implementar sus plataformas, mientras que el sector oficial no tiene plataforma para poder trabajar, únicamente lo hace por medio de las redes sociales. En fin, si ustedes se dan cuenta, estamos ante un problema bastante, pero bastante complicado y que en verdad no podríamos dar nosotros un grado de estimación en base a lo que estamos, a un análisis profundo. Aquí ustedes tendrían que hacer un análisis profundo, eso es lo que nos pide la estadística inferencial, un análisis profundo de qué es en verdad lo que va a suceder, lo que nos ha traído este fenómeno. Si se dan cuenta, todo esto lo tenemos a partir de que este fenómeno pues prácticamente vino a afectar no solo Guatemala, sino que a nivel mundial. Pero hay países desarrollados, por ejemplo, yo siempre he envidiado, ¿verdad?, países desarrollados. Por ejemplo, miremos Estados Unidos, donde allá las escuelas donde les dieron su Wi-Fi, les dieron su computadora, ¿verdad? Y tienen un estricto control que eso esté siendo utilizado únicamente en la computadora que dio el Estado. Igual tendría que hacerlo el Estado acá, pero no, acá no, ustedes, es triste eso. Ahorita solo sabemos que se están pidiendo 150,000 millones para la vacuna, ¿verdad? Y no se sabe efectivamente si eso va a llegar, pero no hay recursos. Prácticamente la educación pública, ¿verdad?, estadísticamente sigue igual porque no tiene recursos. Entonces, ese es un análisis profundo del que ustedes tienen que hacer en base a la estadística inferencial. Un pequeño resumen, un pequeño, podríamos decir, dato de poder hacerlo, poder colaborar, que efectivamente, ¿verdad?, cuál es la situación que nosotros estamos pasando en este momento. Y sería estadística inferencial, porque estaríamos estudiando ciertas variables, concretándonos en ciertos aspectos, ¿verdad? Entonces, es para que ustedes, por favor, puedan sacar conclusiones ahí, mis estimados amigos. Vamos a ir a la otra parte que tenemos por acá. Si pudiéramos, por favor, alguna otra persona que podría explicarnos, podría leernos este texto aquí, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Dice, te explicamos qué es la estadística inferencial y sus diferentes usos, además ejemplos y estadística descriptiva. Trabajamos el texto. ¿Qué es la estadística inferencial? Se llama estadística inferencial o inferencia estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones. Es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra del conjunto. Su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. ¿Sigo, licenciado? Sí, por favor. La estadística inferencial emplea usualmente mecanismos que le permiten llevar a cabo dichas deducciones, tales como pruebas de estimación puntual o intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas, como la media, la diferencia de medias, proporciones, etc. Y no paramétricas, como la prueba del chi cuadrado, etc.
También le son útiles los análisis de correlación y de regresión, las series cronológicas, el análisis de varianza, entre otros. Por ende, la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de población y tendencias para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones específicas. Esto no significa que se les pueda predecir fielmente, ni que estemos en presencia de una ciencia exacta, pero sí de una aproximación posible al resultado final. Ejemplos de estadística inferencial. Algunos ejemplos de la aplicación de la estadística inferencial son sondeos de tendencia de voto. Antes de una elección importante, diversas encuestadoras sondean la opinión pública para recabar datos relevantes y luego, teniendo la muestra analizada y desglosada, inferir tendencias, quién es el favorito, quién va segundo, etc. Análisis del mercado. Las empresas a menudo contratan otras empresas especializadas en marketing para que analicen sus nichos de mercado a través de diversas herramientas, estadísticas y diferenciales como encuestas. Y focus groups, aparte de las cuales deducir qué productos prefiere la gente y en qué contexto, etc. Epidemiología médica. Teniendo los datos concretos de afectación de una población determinada por una o varias enfermedades puntuales, los epidemiólogos y especialistas en salud pública pueden llegar a conclusiones respecto a qué medidas públicas son necesarias para evitar que dichas enfermedades se esparzan y contribuir a su erradicación. Muy bien, gracias Lucy. Bien, si se dan cuenta ahí, pues nos habla de una parte importante, el marketing, ¿verdad? El marketing, pues todos sabemos que es lo que las empresas utilizan para ver sus proyecciones, sus probabilidades a corto, mediano y largo plazo. Estas grandes empresas, pues ustedes saben que hacen esos estudios profundos y tienen la gente necesaria, la gente que prácticamente van a utilizar de acuerdo, ¿verdad?, a las producciones y ganancias que ellos van a tener. Lo mismo hace una persona que tenga su negocio propio, tiene que hacer un marketing, ¿verdad? A veces utilizar pues otras empresas por medio de encuestas, por medio de parámetros para ver que si un producto es factible comprarlo, porque por ejemplo, ¿para qué van a comprar ustedes un producto si no se va a vender? ¿O para qué van ustedes a invertir en un producto que les va a llevar no va a tener pues estadísticamente un avance en lo que ustedes quieren? Prácticamente entonces la estadística también está relacionada con el marketing y la otra parte que esto es lo que decía la epidemiología médica, que era lo que estamos hablando, la comida de todos los días, que es este fenómeno que nos está afectando. Los médicos, por ejemplo, miren, recomiendan, ¿verdad? Recomiendan las medidas necesarias, recomiendan que el gobierno cierre el país, pero hay otras instituciones que no quieren que lo cierren y se dan unas decisiones tan absurdas, ¿va? Ustedes, por ejemplo, da risa cuando nos damos cuenta que las tiendas tienen que cerrar a las 7 de la noche, ¿verdad? Pero los burdeles pueden cerrar a las 9 de la noche. Imagínense una persona que llegue de trabajar a las 7 de la noche, ya no puede ir a comprar a su tienda del barrio para el otro día su refacción, pero sí puede ir a comprar a un burdel una cerveza. Increíble, ¿verdad? Increíble, pero esto solo se da en Guatemala, pues, lamentablemente, ¿verdad? Esto sí es de lo más increíble que puede ocurrir. Y así sucesivamente, pues se va dando esto. Prácticamente la estadística inferencial. Quiero que por favor ya vayan tomando ustedes cierta idea entonces de lo que estudia la estadística inferencial, que es el análisis profundo de los fenómenos estudiados por la estadística descriptiva, ¿verdad? Que prácticamente va a hacer eso. Que prácticamente, como les digo, va a dar resultados concretos a lo que nosotros estamos haciendo. No sé quién más podría leerme acá, por favor.
La estadística descriptiva. A diferencia de la inferencial, la estadística descriptiva no se preocupa por conclusiones, interpretaciones ni hipótesis a partir de lo reflejado por la muestra, sino por los métodos idóneos para la organización de la información que contiene y poner en evidencia sus características esenciales. Dicho en otras palabras, se trata de la estadística objetiva, comprometida con la presentación de los datos, textual, gráfica o por cuadros, y las matemáticas que pueden aplicarse para obtener mayores márgenes de datos, nuevas informaciones o frecuencias y variables exactas. Muy bien, ahí creo yo que está la guinda al pastel. Miren, compañeros, dice que la estadística descriptiva, a diferencia de la inferencial, no se preocupa por conclusiones. La estadística inferencial va a conclusiones. La estadística descriptiva nos lleva a los datos, a ordenar datos, a recabar datos, a tener informaciones. Y esos mismos datos son con los que nosotros damos conclusiones. Por eso les decía, la estadística, prácticamente la estadística descriptiva ahorita nos podría decir cuántas personas están infectadas, cuántas personas han muerto, cuántas personas es la inferencial nos podría decir cuál es la proyección dentro de un mes, 2 meses o 3 meses, o prácticamente si es cierto que esto va a desaparecer. Ya, aquí es donde quiero que por favor ustedes me hagan la gran diferencia, compañeros, por favor, que la estadística inferencial es la que va a dar interpretaciones de análisis, mientras que la estadística descriptiva no va a ser eso, ¿no? La estadística descriptiva se va a concretar en organizar, en recabar información para presentarlos de una forma matemática, y de una forma por medio de gráficas, por medio de sondeos, mientras que la inferencial pues va a dar con casos concretos. Muy bien, compañeros, me hacen favor de dejarme, por favor, su asistencia nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, a partir de ahorita, esta nueva asistencia, por favor, para poderlos tomar en cuenta. Recuérdense que ahora esta es la base, ¿verdad?, que nosotros estamos tomando, nos están pidiendo, y tengo que dejar esa otra asistencia. Me dejan las 2 asistencias, por favor. La de primero, que ya tomé el tiempo, en qué tiempo estaba, y la segunda, por favor, que es la que necesito que me dejen ahorita. Les voy a pedir, por favor, que sí les comuniquemos a los compañeros, ¿verdad? Ya cuando faltan 15 minutos para ingresar, ya no abro la plataforma, porque prácticamente pues ya nos hemos separado de casi todo el curso. Un feliz fin de semana para cada uno de ustedes, que disfruten todavía lo que falta del sábado, día domingo, pues que Dios los bendiga, bendiciones para su familia,